La idea de esa introducción es que también formemos en nuestra cabeza una línea de tiempo, ¿sí? Para situarnos donde estamos. ¿Y dónde estábamos con este escrito de Santiago de Jacobo? Dijimos, ¿en qué tiempo se fue escrita? A ver, María Marta, ¿te acordás? Muy bien, Marta, tenés anotado. Muy bien. Aproximadamente entre el 44 y el 49 fue antes de qué evento importante? Antes del Concilio de Jerusalén. Muy bien. ¿Y a quién fue dirigida esta carta? ¿A los judíos de quién? ¿De Jerusalén? De la diáspora, de la dispersión. ¿Sí? ¿Por qué de la dispersión? ¿Porque les gustaba estar dispersos? La persecución arrancó, ¿se acuerdan? En la muerte de Esteban, continuó después, ¿se acuerdan? Muere Jacobo, el hermano de Juan, y ahí se desata una persecución importante, ¿no? Antes de la primera persecución general, que fue a manos de qué emperador? Nerón, muy bien. La primera persecución general fue a manos de Nerón. ¿A partir de qué año? No. ¿En qué año fue el incendio de Roma? 40 y 60 y 70 y 64, ¿sí? 64 después de Cristo. Nerón ya estaba reinando ese tiempo, pero ahí se incendia Roma, se le echa la culpa a quién? A los cristianos, y hubo una gran persecución. En esa gran persecución, extrabíblicamente se sabe que quienes murieron, Pablo y Pedro, ¿sí? Ya está, ya recordamos todos, ya estamos. Entonces escribe Santiago a esos judíos dispersos después de la persecución. ¿Se acuerdan que dijimos? Y se iban escapando, iban por Siria, iban por todos lados, pero ¿qué hacían estos judíos? Predicaban, ¿sí? Iban, no perdían el tiempo, ¿sí? Se sabe que a lo largo del tiempo hubo un poco de desesperación, quizás también al haber perdido sus bienes, ¿no? Al estar en estos momentos difíciles, se preocupaban mucho en ellos, como es lógico de pensar, pero a veces dejaban de lado a su hermano judío, ¿no? Y había empezado a haber cierto egoísmo, vamos a decirlo así. No les levanto el dedo, posiblemente yo hubiese hecho lo mismo, ¿no? Pero el escrito de Santiago está dado para, en cierta forma, también confortar. Yo separé, hay muchas formas de bosquejar Santiago. Yo anoté la más sencilla que me pareció a mí, y lo podemos dividir en 4 partes en la organización. La primera es una fe viva que soporta la tribulación, o la fe que es probada, ¿sí? Una fe viva que vence la tentación. La fe viva no hace acepción de personas. La fe viva produce obras. La fe viva controla la lengua. La fe viva produce paz, ¿sí? A grandes rasgos podemos dividir la carta en estos 4 puntos. Después, el propósito, lo vamos a ir viendo, pero básicamente 3 es animarles en medio de la aflicción, corregir ciertos errores que se encontraban entre ellos y enseñarles cómo vivir en un tiempo de desánimo y aflicción, ¿sí? La fe viva siempre produce fruto aún en medio de la aflicción. Eso es algo que lo vamos a ir viendo a lo largo también de esta carta. Así que vamos a empezar a leer Santiago, Sergio. Dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. ¿Sí? Fíjense que ahí mismo ya nos da información, ¿sí? Nos pone su nombre, sabemos que el nombre en realidad es Jacobo, y nos dice a quién se las dirige. No está dirigida a gentiles, eso lo vimos en las clases anteriores. Dijimos que este es muy probablemente el primer escrito bíblico con autoridad apostólica espiritual. En realidad no era un apóstol, pero era el anciano de la iglesia, entonces tenía autoridad espiritual. Algunos creen que esta carta en realidad es una recopilación de sermones de Santiago, y lo dicen porque ustedes, si leyeron Santiago, yo sé que sí, van a ver que no hay un hilo conductor, ¿no? Que una cosa deriva en otra, sino que es como que va cambiando de temas, ¿no? Abruptamente a veces. Y bueno, en realidad no importa mucho saber si Santiago recopiló sus sermones y lo resumió, o si simplemente hizo una carta en este formato. No importa demasiado. Lo importante es que, si bien fue una carta enviada primeramente y en
en el tiempo que se envió a judíos cristianos, ¿eso significa que no tiene valor hoy para nosotros? ¿Hay algún judío acá? Entonces, ¿para qué estudiamos Santiago? ¿Tiene valor o no tiene valor? Por supuesto, porque toda escritura que dice es y útil, ¿no? ¿Y útil para qué? Para redarguir, para instruir, ¿a fin de qué? Para todo bueno, ¿sí? Y eso incluye a todos los que estamos en la familia de la fe, porque en Cristo ya no hay judío ni griego, varón ni mujer, esclavo ni libre, ¿no? En este tiempo todavía había diferencias, nosotros vimos las diferencias que había, ¿no? Culturales sobre todo, y después porque en la rutina, digamos, de vivir también se evidenciaban cosas completamente distintas entre unos y otros. Y eso le costó a la iglesia mucho tiempo zanjar diferencias, ya vimos algunos de los problemas que se habían suscitado. Entonces lo primero que tenemos que entender es que Santiago, si bien históricamente fue escrita para gentiles, es para la iglesia de Dios. Y de hecho vamos a ver que lo que vivían estos hermanos, hoy lo digo yo muy probablemente todos los días, cuando hable de la lengua nadie va a decir, no es para los judíos, para mí no, ¿no? Cuando ahora empecemos a hablar también de las pruebas, ¿no? Vamos a decir que porque no somos judíos no somos probados, ¿eh? Así que eso es importante, porque ustedes van a ver, hay una teología que se llama teología liberal, que le saca crédito a la palabra de Dios y empieza a cuestionar. Entonces, ¿qué dice? Que la Biblia no es la palabra de Dios. Fíjense cómo se mete acá. Dice, la Biblia no es la palabra de Dios, contiene la palabra de Dios. Peligrosa esa afirmación. Yo la he escuchado de algunos hermanos también, ¿eh? La Biblia es la palabra de Dios. Y aun cuando no entendamos por qué hay cosas escritas, no significa que por eso no sea la palabra de Dios. Significa que nuestro cerebro es tan pequeño que no podemos llegar a entender la mente de Dios, ¿sí? Cuando leemos, nosotros decíamos la salutación, ¿no? Decir, pero esto es palabra de Dios. Si son cosas que Pablo le manda, está ahí porque Dios con eso te quiere decir algo. Y si nosotros empezamos a dudar de la palabra de Dios, es lo que Satanás le hizo a Adán y Eva. ¿Se acuerdan? Con que Dios... ¿no? Y ya siembra duda, y ya cuando Satanás logra sacarle el valor que tiene el espíritu bíblico a la palabra de Dios, entonces se derrumba nuestra fe, nuestro cimiento. Porque nuestra ley soberana, la suprema autoridad en la iglesia de Cristo, es la palabra de Dios. No soy yo, no es el pastor, no es el diácono, no es el líder. La autoridad suprema es su palabra. Por eso todo lo que se dice y lo que se enseña tiene que ser siempre apoyado por la palabra de Dios. Andrés nos decía la otra vez, nos recordaba a los judíos de Berea, ¿sí? Que habían sido más nobles porque cuando el apóstol habló, ¿qué hicieron ellos? Fueron y cotejaron, ¿sí? Eso es un hábito noble y un hábito que debe ser en nosotros. Tristemente vemos que esta teología liberal incluso ahora cuestiona, por ejemplo, la autoría del Pentateuco. Dice que no fue escrito por Moisés. Por ejemplo, una de las tantas cosas, ¿no? Y ahí ellos argumentan y empiezan. Ustedes, si leen por ejemplo, cada introducción a cada carta, todo es un cuestionamiento. Esto no lo escribió Pablo, esto no lo escribió tal, esto... Y es una teología que se está metiendo y viene desde el norte, desde Estados Unidos, y va bajando hasta acá. Como también habíamos hablado de la secta de los judaizantes que no quedó en el primer siglo. Hoy hay una secta que se llama Raíces Hebreas que también se está metiendo dentro de las iglesias cristianas. Y cuando ustedes ven por YouTube, yo que soy muy curioso, ven un candelero, ven cosas de Israel y el que predica se viste con una túnica media parecida a los sacerdotes y empiezan a guardar fiestas y alimentos y bueno, es lo que Satanás hace, ¿no? Empezar a horadar nuestras bases bíblicas. Entonces, la carta de Santiago es una carta para mí, yo lo tengo que tomar así, es la carta de Dios para mi vida. Y hay muchas cosas acá que el Señor nos va a enseñar. Lo primero que Santiago dice que él es que siervo, el hermano de Jesús, dice, ¿qué dice ahí? Siervo de Dios y del Señor Jesucristo. La traducción es esclavo, sí. La verdad que es impactante ver cómo los grandes hombres de Dios no se consideraron grandes hombres de Dios. Nosotros porque tenemos sus escritos, su vida y lo que han hecho. Y Pablo que decía que él era el primero de quién? De los pecadores. ¿Y de los apóstoles era el primero? ¿Qué dijo él? Soy el último, como el abortivo, ¿no? Y él dice que no merezco, ni siquiera porque yo perseguía a la iglesia, ¿no? ¿Cómo
la humildad de estos grandes hombres, ¿no? Que muchas veces no vemos hoy, tristemente. Hay personas que tienen más títulos que Jesús, que son apóstoles, profetas, pastores, misión, todo. O sea, y van tachando, parece que si algo nuevo sale, ellos se lo ponen ahí en el título y se lo pegan acá, como el cinturón de los sumos sacerdotes con las diademas acá, ¿no? Todos los grandes hombres de Dios, ninguno se consideró un gran hombre de Dios. Todos se consideraron siervos de Dios. Y eso nos habla mucho también al presente. También al presente. ¿Qué consideración tenés en el lugar donde estás, ¿no? Y en primer lugar, somos siervos de Dios. Ahora él pone, no solo de Dios, pone y del Señor Jesucristo. Y con eso Santiago, ¿qué está haciendo ahí? Sí, ¿y qué está poniendo? A la misma altura, al mismo nivel. Es decir, está hablando del Señor Jesús con su divinidad. Ustedes saben que tiempo después, algunos años después, cuando empieza a hablar, por ejemplo, Pedro, Judas y Juan en sus cartas, que son los escritos más tardíos, habían ya corrientes dentro del cristianismo que se habían metido, que sacaban la divinidad de Cristo, ¿sí? Después eso se transformó o fue la base de lo que fue el arrianismo, que negaban completamente que Cristo era Dios. Hoy tenemos una secta que dice que Cristo no es Dios, ¿no? O sea, fíjense cómo cosas de tan antiguamente también calaron, ¿no? Que son sectas que nacen en el siglo XX, a principios del siglo XX. Nosotros hoy sabemos, cualquiera de nosotros también ha tenido algún cruce de palabras con estas personas, ¿no? Exactamente. Bueno, ahí hay alteración de la palabra de Dios también. Fíjate cómo Satanás sutilmente, por ejemplo, Juan 1.1, dice en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era, ¿qué dice? Dios. Bueno, ellos ponen el verbo era un Dios. Y lo ponen con minúscula, ¿no? Fíjense cómo ya se alteró. Aunque es imposible una doctrina solamente basarla en un pasaje bíblico, como dijimos, hay tantas cosas que han cambiado, acorde a lo que obviamente ellos creen, que después, por ejemplo, se ve que han pasajes que se han olvidado de cambiarlo y voy a decir, qué contradicción más grande, ¿no? Es lo que Satanás hizo y seguirá haciendo, adulterar la palabra de Dios. Y Santiago acá reconoce que es siervo de Dios y que también es siervo del Señor Jesucristo, dándole la total divinidad que Cristo tiene. Hijo, una pregunta. La mayoría de esclavos es sugerir que ninguno de los que dicen en la Biblia está cambiando todo, dice siervo, porque esclavo no puede ser ninguno de ellos, y nosotros, porque nosotros hemos sido esclavos, es pecado. Ahora somos siervos de Dios y por Santiago. Esta es la diferencia. ¿Por qué no se pone esclavo? Ponerse porque yo soy de Dios. Igual es una traducción, posiblemente en otras traducciones leas esclavos. Claro, ¿sí? Yo digo que lo que no es bueno es la palabra esclavo, una buena traducción, para mí. Está bien, pero la palabra griega significa eso. La diferencia es que ahora nosotros no estamos sujetos a una esclavitud como estábamos en el pecado. Somos esclavos por gratitud y por gracia de Dios, ¿sí? Voluntariamente. Por eso todos han puesto esto en los escritos, ¿no? Pablo pone, además de siervo, él pone Pablo apóstol, fíjense, porque la autoridad, primero que él tenía que mostrar la autoridad desprestigiada. A Pablo le desprestigiaron continuamente su autoridad de apóstol, ¿eh? Ustedes cuando leen, por ejemplo, las cartas a Corintios, él tiene que decir, ¿no? que revalidar la posición que Cristo le había dado y que ellos estaban menospreciando, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema para hablar. Ahora dice, fíjense, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo, o considerad por sumo gozo, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hasta aquí nomás la lectura. Fíjense cómo arranca, ¿no? Es decir, Santiago nunca les iba a hablar un evangelio de prosperidad que hoy escuchamos, ¿no? No iba como el Señor Jesús hizo, ¿no? A sus discípulos, incluso antes de morir, el que les dijo: en el mundo van a tener aflicción, y si lo hicieron con el árbol verde, ¿qué no van a hacer con ustedes? Y a lo largo de la historia vemos cómo estos hombres padecieron por el nombre de Cristo, ¿no? Todo lo contrario, yo digo, a veces lo que predican el evangelio de la prosperidad
o leen poco la Biblia o no saben nada de historia, ¿no? Nosotros hemos visto incluso videitos de hombres de Dios y de mujeres de Dios y no han tenido prosperidad económica, material, ni vivieron en el Caribe, que los abanicaba nadie. Tribulación tras tribulación, enfermedades, persecuciones, muertes y martirios. Y ahí se cumple lo que Pedro dijo, que nosotros como hijos de Dios no solo le tenemos que glorificar en vida, también le glorificamos en nuestra muerte. Por eso, aunque en nuestra mente pase así como un hijo de Dios va a sufrir lo que sufrió, saben que para ellos el morir de esa forma era una honra a Dios. Como Cristo glorificó al Padre en esa muerte cruenta de cruz, ellos también, este primer siglo y mucho más, ¿no? Porque fueron más de 300 años de persecución continua, ellos veían cómo en ese sufrimiento que tenían también, en su último año, que estaban glorificando a Dios. Y acá Santiago no les oculta nada y les dice algo importante. Le dice, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Ahora, esa palabra tener, la palabra griega significa consideren o evalúen. ¿Por qué? Porque nadie tiene gozo por sufrir. Si no, eso sería un masoquista, ¿no? El que tiene placer sufriendo. Santiago dice consideren, o sea, es una apelación a un proceso intelectual. Es decir, piensen bien, consideren cuando ustedes pasan por diversas pruebas. Eso les está diciendo Santiago. ¿Por qué? Sabiendo, fíjense otra vez, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ese término se traduce perseverancia también. Ahora, ¿qué es? Yo acá tengo otra versión, se las voy a leer. Dice, hermanos míos, considerad un gran privilegio siempre que os veáis involucrados en toda clase de pruebas, porque sabéis muy bien que la prueba de vuestra fe produce una constancia a toda prueba. Y dejad que esa constancia alcance su plenitud, haciéndonos perfectos y completos y en nada insuficientes. Ahora, nosotros, ahí yo decía que es la palabra prueba, ¿no? Porque uno la puede tomar de muchas formas. Y encontré una definición, dice, describe todo tipo de problemas o tribulaciones que interrumpen una condición normal de paz, comodidad, gozo y felicidad en la vida de una persona. Esa es la definición de ese término que nosotros vemos ahí. Es decir, venías con todo esto, tranquilidad, paz, y de un momento para el otro se interrumpe y no viene alegría y gozo. Viene malestar, viene dolor, viene angustia y tristeza. ¿Sí? Es la primera reacción, es una reacción incluso biológica a los problemas. Por eso no es que Santiago le dice sientan alegría y paz. No, dice consideren y mediten cuando estén pasando por eso. ¿Por qué? Porque hay un propósito de Dios con lo que ustedes están pasando. Vamos a complementar esto con algunos pasajes y ahora les voy a hacer leer a ustedes. A ver, Sergio, tenés ahí Romanos 5, 3 al 5. ¿Se puede habilitar el micrófono así se escucha? Romanos 5, 3 al 5. A ver, José, ¿vos tenés la Biblia ahí? ¿Sí? José, vos vas a buscar Mateo 5, 11 y 12. Gonza, ¿vos tenés ahí la Biblia? Sí, claro. Dale. Mateo 5, 11 y 12 y Gonza, 1 Pedro 5, 10. Bien. ¿Lo tienen ya? Cuando todos lo tengan, largamos. Dale, Sergio. 5, 3 al 5 era. Exacto, Romanos 5, 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Perfecto, un pasaje complementario. Fíjense cómo el mismo pasaje se complementa con un apóstol que ya vamos a ver más adelante, pero hablábamos de Lutero la otra vez. Ustedes saben que Lutero tuvo un gran escollo con Santiago. Lo llegó a nombrar el Evangelio de paja. Y nosotros con el diario del lunes lo criticamos a Lutero, ¿no? Pero Lutero, nosotros dijimos que sus perlas para él fueron 2 libros, 2 cartas. ¿Se acuerdan cuáles eran? Gálatas y Romanos. Cuando ve la justificación por gracia por medio de la fe. Pero cuando lee Santiago, que habla de las obras, dijo, esto
Y cuando Lutero traduce su Biblia, incluye a Santiago al último de su Biblia, como diciendo, bueno, a alguno le puede servir esto, ¿no? Y lo pone. Pero bueno, hay que entender el contexto en el que Lutero vivió también, ¿sí? Nosotros sabemos que él fue infeliz toda su vida cumpliendo obras. Infeliz. Hasta que él llega, por medio de Gálatas y Romanos, sin duda Dios le saca la venda, ¿no? Decir que la salvación y la paz de su alma no iba a estar en cumplir obras y estar en llegar a Cristo por medio de la fe. Entonces le fue muy difícil después entender Santiago, sobre todo cuando habla de las obras, ¿no? Después nosotros, cuando complementamos la Biblia, entendemos que son dos caras de una misma moneda, inseparables, porque una fe sin obras, ¿qué es? Muerte, ¿no? Y esa es la explicación. Eso nos pasa a todos los que en un momento creíamos que el cielo se merecía por obras. Claro. Entonces, cuando entramos en la gracia de Dios, pensamos que todo es por gracia y dejamos de hacer obras, hasta que después nos damos cuenta que nos hicimos nosotros. Muy bien, así es. Después vamos a hablar de eso más en profundidad cuando lleguemos ahí al tema. Bueno, leímos Romanos 5, 3-5. Fíjense, el mismo pensamiento. Vaya si Pablo no pasó por prueba. Vaya, ¿no? Él en un momento dice en Gálatas, no me causen ya más molestia porque yo llevo las marcas de Cristo. Es decir, o sea, no lo vivo porque ustedes no han sufrido lo que yo he padecido por Cristo. Y no lo dice en forma metafórica, ¿eh? El cuerpo de Pablo debía ser un cuerpo muy maltratado, muy marcado. No solo varas, piedras, azote. Y para él era un gozo haber sufrido por Cristo. Sobre todo porque Dios así lo había dispuesto también en su ministerio. Cuando Pablo, ¿se acuerdan? Está ciego y va el profeta que le dice, Señor, como si Dios no supiera, oímos que asola a la iglesia, andá, le dijo. Andá porque yo le voy a mostrar cuánto tiene que padecer por causa de mí. Y así fue en la vida de Pablo. Sin embargo, ¿qué escribe Pablo? Que también había que gloriarse o gozarse en esas tribulaciones. Mateo 5, 11 y 12. Mateo 5, el micrófono, así lo escuchamos. 11 y 12, ¿no? 5, 11 y 12. Bienaventurados sois por mi causa, os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Claro, ¿no? Fíjense, el Señor Jesús ya desde antemano les había dicho lo que ellos iban a tener que padecer. Y es importante que dice, cuando digan muchas cosas de ustedes, mintiendo. Ojo, mintiendo. Porque si nosotros padecemos por meter la pata, eso es otro cantar, ¿no? Pero dice, cuando digan de ustedes muchas cosas, los vituperen, todos mintiendo. Y eso es el ejemplo real de un hijo de Dios. Y 1 Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hubiese estado mejor sin esa parte, ¿no? Después que nos fortalezca sin pasar, sin sufrir. Sin embargo, otra vez la palabra de Dios dice, después que hayáis padecido, habla de un fortalecimiento y de un perfeccionamiento. Es decir, la vida del cristiano no es una vida de semáforos en verde, como se predica por ahí. No es una vida de declaro esto, declaro lo otro y todo me viene como si fuese el geniecillo de la lámpara que nos da ahí porque sos hijo del rey. Eso no está en la Biblia, no existe. Todos estos grandes hombres que hubiesen merecido mucho más de lo que nosotros hoy tenemos, sufrieron toda su vida persecución, angustias, cárceles, azotes. Fue así la voluntad de Dios. Y nosotros tenemos que agradecer si hoy tenemos libertad, si hoy no hay persecución. Aunque no sé igual por cuánto va a durar, porque la ideología se está metiendo aún en la educación pública. Y la persecución va a venir desde el Estado. No solo en las escuelas, ya hasta en las escuelas cristianas que son privadas, se va a hacer una bajada de línea, metiéndole basura en las mentes de los chicos. Si ustedes empiezan a estudiar la ideología de género y cómo están queriendo, es Satanás, es oscuro lo que está pasando, alterar aún la identidad de cada niño, sexualizándolos tempranamente y alterando sus mentes. Eso no puede ser obra del amor, como dicen, o de la igualdad, eso es obra del enemigo, eso es obra de Satanás.
Y cuando nosotros empecemos a levantar la voz, porque así lo tenemos que hacer, va a haber entonces discriminación, persecución, multas y vaya a saber cuántas cosas. Ya está pasando en muchos lados. Hay pastores que han sido metidos presos por anunciar desde acá que es pecado para Dios y que no. Entonces te tildan del mensaje de odio y adentro. Y te silencian, te persiguen, te censuran y hasta te meten preso. Decía ahí Pedro, hablaba también en un contexto similar, porque la primera carta también que Pedro escribe es también a personas perseguidas que se habían dispersado, ya en otro tiempo. Entonces Pedro escribe también esa carta y vamos a encontrar también similitudes con Santiago. Es decir, a lo largo de la Biblia se declara siempre que grandes hombres de Dios también fueron probados por Dios, también su fe fue probada. Nosotros sabemos que de los primeros en ser probados, ¿quién fue? Los primeros en la historia bíblica. Reformulo la pregunta. Job puede ser. Puede ser Job. Y si no, ¿quién más? ¿Se acuerdan? Abraham. ¿No? Vamos ahí a leer un poquito. Génesis 22. Génesis 22. Ya voy terminando, no se preocupen. No vamos a leer toda la historia. Creo que la conocemos, ¿no? ¿Conocemos la historia esta? ¿Sí? ¿Hay alguien que no la conozca? Levanta la mano. Génesis 22. Venía todo bien para Abraham. Venía tranqui, tenía una teología más o menos correcta, pensaba de Dios de una forma y así era. Pero el 22 dice, el 1, aconteció después de estas cosas, ¿qué dice? Que probó Dios a Abraham. Y acá empieza algo que yo creo que se le cayó la teología a Abraham, porque Dios nunca había pedido nunca el sacrificio de una persona. Sí lo pedían los dioses paganos, que después Dios prohíbe al pueblo de Israel cuando conquistan. Fue condenado. Exactamente, y la muerte. ¿Sí? Sobre todo se acuerdan del dios Moloch, ¿sí? Que hacían sonar tambores para que no se escuchen los gritos de los bebés quemados. ¿Sí? Entonces, ¿cómo un pueblo que había recibido la ley de Dios se desvió tanto? ¿No? En fin, bueno. Dice, probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Siempre que leo esto, me pongo en trato de ponerme en la piel de Abraham. ¿Qué les pasa a ustedes cuando leen esto? ¿Cómo habrá sido la mente de Abraham? ¿No? En ese tiempo su teología cambió porque él consideraba a Dios de una forma y ahora Dios le estaba pidiendo algo que él... Sin embargo, ¿discute Abraham con Dios? Yo creo que hubiese hecho todo lo contrario que hizo Abraham acá, ¿no? ¿Qué dice el 3? Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, o sea, lo preparó, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego, el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y el 8 a mí me impacta porque dice, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Esta escena es terrible. Esta escena a mí yo calculo que no sé, me hubiesen temblado. ¿No? Qué cosa terrible, ¿cómo Dios puede pedir algo así? Es lo primero que se nos viene a la mente, ¿no? Y estas cosas que nosotros no entendemos y que a veces mal juzgamos, porque nosotros a veces queremos traer a Dios a nuestra justicia, o a lo que interpretamos nosotros que es la justicia de Dios, y lo queremos traer y encajonarlo a nuestra estructura de justicia mental. Y eso lejos de nosotros ¿no? De juzgar a Dios en lo que Dios nos pide o en lo que Dios hace, porque su mente es infinitamente mayor que la nuestra
Y su voluntad no siempre nosotros la entendemos en nuestra vida. La entenderemos seguramente allí cuando estemos con Él, que miremos para atrás y digamos, esto me pasó por esto. Dios me llevó acá por esto, ¿no? Pero en ningún momento se nos declara a nosotros que nosotros vamos a entender toda la voluntad de Dios en nuestra vida. En ningún lado pasa eso. Ahora, lo importante de este relato era la convicción que tenía Abraham. Porque Él les declara a sus siervos que iban a ir y que iban a volver. Y este pasaje que dijo, Dios se va a proveer de cordero. Fíjense qué convicción que tenía Abraham. ¿Por qué? Porque Dios ya le había dicho que ese era el hijo de la promesa. Y más adelante, ¿qué nos dice la palabra? Que Abraham creía que Dios iba a resucitar a Isaac. Aún, fíjense esa fe que tenía Abraham. ¿Y qué pasa? Cuando extiende el cuchillo, fíjense el 10, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Terrible. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Después vemos que esto es un simbolismo también de lo que Dios hizo, ¿no? La diferencia es que Jesucristo no fue reemplazado por nadie. Jesucristo murió en todo caso en reemplazo mío y tuyo, ¿no? Él murió por cada uno de nosotros. Único, pero en este caso tenemos el diario del lunes, por eso es fácil de poderlo leer. Exactamente. Bueno, entendido lo de Cristo, ahora leemos Génesis. Exactamente. Sí. Nosotros, por eso cuando juzga, por ejemplo en Colosenses, que dice que nadie te juzga, hermano, por la comida, la bebida o por la celebración de ciertas fiestas, haciendo referencia a lo que los judíos querían hacer con los gentiles, porque todo eso que pasó, que era sombra de lo que iba a venir. O sea, la luz que venía era Jesucristo. Por eso nosotros, la cristología, ¿no? Y la tipología de Cristo está reflejada desde el Génesis, incluso hasta los tiempos postreros. Y nosotros vemos a Cristo y a su obra reflejado en cada cosa que en ese tiempo posiblemente no tenían la dimensión, como dice José. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, tantos mandamientos estrictos sobre los sacrificios, el tabernáculo y tantas cosas, todo eso representaba simbólicamente lo que después hizo Cristo. Por eso después quedó abolido, y Cristo, como hoy escuchamos, estableció un nuevo pacto con nosotros en su sangre. Por eso que nosotros no podemos volver a la ley, como Pablo escribe, ¿no? Y dice el 18, y termino, que me pasé 3 minutos. Dice el 18 entonces, dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Por cuanto obedeciste a Dios. No solo la integridad de este hombre, la convicción de fe que tenía, sino que su obediencia, hermanos, también llegó incluso a nosotros. Porque con esa primer promesa que Dios establece con este hombre de fe, esa promesa estábamos cada uno de nosotros ahí metidos. Como digo, es interesante poder meditar hoy en eso que pasa primigeniamente, ¿no? Es decir, cómo la mente de Dios es tan eterna, tan grande, tan insondable, que nosotros después de 5.000, 7.000 años, no sé cuánto exactamente de este tiempo, podemos decir hoy, con la luz dada por el Espíritu, no porque somos más inteligentes que nadie, poder entender todas estas profundidades de Dios. Porque hoy, para el mundo, las cosas de Dios siguen siendo locura. Para nosotros, dice la palabra, Jesucristo es una piedra preciosa, una piedra de fundamento, de paz, de eternidad, de confort. Pero para los que no creen, es una piedra de tropiezo, es una piedra de maldición para ellos, de juicio, ¿no? Y eso no es por mérito de ninguno de nosotros, ni intelecto, sino que es por gracia de Dios que Él un día nos sacó el velo y le pudimos ver, pudimos contemplar, y hoy podemos leer cosas tan antiguas y entender las profundidades también de Dios que no están aún reveladas hoy para todos, sino para aquellos que nos hemos acercado por medio de la fe en Jesucristo. No llegamos a ver Job. Los que no leyeron, lean capítulo 1 y 2. Lo vamos a analizar la clase que viene, también en contraste con este tema de las pruebas, que vamos a hablar por lo menos una clase más también para que nos quede claro, ¿sí?